Bienvenidos a Teleología, el podcast de teología, filosofía y ciencia donde exploramos las grandes preguntas de la existencia. Junto a Feliberto como anfitrión, cada semana nos sumergiremos en las profundidades del conocimiento humano, buscando entender cómo se entrelazan estas disciplinas para dar forma a nuestra comprensión del mundo. Desde los misterios de la fe hasta los límites de la razón y los descubrimientos más asombrosos del universo, este es el espacio para mentes curiosas que buscan respuestas más allá del horizonte. Así que ajusta tus auriculares, prepárate para el debate y la reflexión, porque estamos a punto de comenzar. Acompáñanos en este viaje por la teología, filosofía y ciencia. Se le envía un saludo a todas las personas que se han ido conectando, a las personas que han estado pendientes de la transmisión, que inmediatamente el video se presente el en vivo, están dentro. Le envío un saludo a todos. Como siempre, ustedes saben que en la descripción del video está la nota del estudio con la cual usted puede perfectamente descargar la nota y puede ver la referencia de dónde se extrae la información, las fuentes que tiene, aunque también en la diapositiva que yo presento dice debajo las fuentes y las citas y demás. Pero es más importante, e incluso que mirar el video, es más importante la nota del estudio porque eso le puede servir para sus estudios personales y para usted repasarlo también en casa. Hago un pequeño anuncio por aquí que si usted quiere clases de mayor profundidad, de mayor peso académico, lo que trata la ciencia bíblica, lo que se trata en la academia directamente, lo que se trata en los seminarios teológicos de mayor nivel, de mayor profundidad, usted simplemente lo que tiene que hacer es una suscripción especial en el canal de YouTube porque voy a subir clases que sean solamente para miembros. Estas clases que se están dando son clases que son básicas para las personas que no saben mucho, no conocen mucho, se están introduciendo ahora en el mundo de la teología y necesitan tener los primeros pasos, los primeros cimientos. ¿Por qué? Porque si yo hubiese seguido con la clase como iba, tan extensa, tan técnicas en algunos aspectos, sé que la persona se le hacía muy pesado, me tenían que hacer muchas preguntas y muchas veces complicaba un poquito más en el estudio. No, no es molestoso, pero sí era como había que trabajar mucho más. Entonces ahí en la suscripción especial usted va a tener clases ya sin ningún tipo de filtro, enseñada tal cual, como dice tanto la ciencia bíblica como el cristianismo o la fe tradicional que yo abrazo también. Así usted tiene un estudio más profundo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Vamos a tener un repaso por todo el Antiguo Testamento, 10 clases sobre el Pentateuco desde la crítica bíblica, desde la ciencia bíblica también. Vamos a hablar mucho de los evangelios sinópticos. Hay muchísimo contenido de alto nivel que se va a estar dando. Entonces, yo le recomiendo a usted que en la medida de lo posible usted esté teniendo la suscripción. No es algo caro, no lo puse, es simplemente simbólico y es también para que usted haga una pequeña contribución al canal y así el canal pueda ir manteniéndose porque evidentemente usted tiene una nota del estudio, pero eso no salió de la nada, ni salió de un PDF, sale de los libros que se compran aquí detrás, porque sabemos que no le puedo poner libro PDF porque eso es robo y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, todos los libros que yo tengo ahí detrás se han tenido que comprar. Entonces, es algo más simbólico y evidentemente, como usted está contribuyendo, se le está dando clases de mayor profundidad y como también algunos otros beneficios. Ok, hoy vamos a tratar con lo que es la teología del Antiguo Testamento. Y es que en el estudio de la teología veterotestamentaria, este estudio es una tarea bastante compleja. ¿Por qué? Porque los eruditos del Antiguo Testamento discrepan en cuanto al enfoque a seguir. La explicación en el apartado de la teología del Antiguo Testamento y sus métodos expondrá al que está viendo el video, ¿verdad? A la persona que, o a usted, le va a exponer varios de estos enfoques. O sea, cuando lleguemos a esa parte de los métodos, usted va a ver que hay distintos métodos de cómo abordar el estudio del Antiguo Testamento y de la teología
del Antiguo Testamento. Sería posible estudiar el Antiguo Testamento partiendo de temas como Dios, el pecado, la salvación y otros más, pero cuando tú lo haces de esa forma, se impondría una limitación. Tal estudio sería un poco más que una teología sistemática del Antiguo Testamento y por tanto sería incompleto. Debido al lapso de tiempo en cuestión, es más útil tomar las diferentes eras en las que Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Dentro de este marco es posible estudiar las doctrinas principales dentro de cada era, como hace Chester Lehman. Cosa útil porque no unifica el estudio. ¿Qué pasa también? Que es posible ver un tema común en las diferentes eras, es evidente, eh, usted lo va a ir viendo, cómo las diferentes eras comparten también elementos comunes. En este estudio no vamos a tratar todas las eras del Antiguo Testamento, estamos dando la introducción de cómo estudiar la teología del Antiguo Testamento y en las otras clases, entonces tú vas a ir viendo cómo cada una de esas eras, la era noética, la era patriarcal, la era de los profetas, la era mosaica y demás. Si usted va viendo ese desarrollo de la teología del Antiguo Testamento. Eh, también es posible, como le dije, ver un tema común en las diferentes eras, como hace Walter Kaiser en su obra valiosa, que es la teología del Antiguo Testamento, la cual yo le había recomendado a usted que usted puede comprar y es un excelente estudio. Esto es importante para ver la unidad de la teología veterotestamentaria. Walter Kaiser pone la promesa como el tema unificador de las escrituras del Antiguo Testamento. Parece que es mejor entonces ver la unidad del Antiguo Testamento como fue desarrollada alrededor del tema del reino, que es la postura que yo abrazo, que muchos otros abrazan, MacArthur y demás premilenialistas futuristas. El tema se enfatiza en todo el texto, tanto en la ley, usted ve el tema del reino con Silo y otras promesas más, como también en los profetas, usted ve que va anunciando un reino terrenal, pero también un reino eterno. Y al mismo tiempo también un rey que vendrá a ese reino. Como también en los escritos, en los salmos, creo que el Salmo 89 también te habla del reino y otros aspectos más. Por tanto, en el Antiguo Testamento, Dios dispensó su reino teocrático a través de mediadores. Dios lo señaló a los líderes humanos por medio de los cuales reveló su voluntad y se dio a conocer. La forma final y máxima del reino teocrático de Dios es el reino milenario gobernado por Jesucristo. En última instancia, ese reino al cual el Antiguo Testamento anticipa. Cuando usted va viendo, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento, principalmente la profecía en el periodo profético como tal, aunque en la promesa del pacto davídico se promete también un reino, pero usted ve en el periodo profético como tal, en los libros proféticos, cómo se va anunciando un reino donde Dios va a venir y va a gobernar aquí en la tierra. Lo puede ver en Zacarías 14. Yo ahí mencioné el reino milenial porque la postura que yo abrazo es el premilenialismo futurista. Estoy consciente de que hay una postura que se llama el amilenialismo, que no ve el reino como algo físico y terrenal de 1000 años al final de un periodo de tribulación. Se le respeta. No es mi postura, pero se le respeta eso y no es una herejía creer eso. Es una postura que la iglesia también la adoptó históricamente durante mucho tiempo, por influencia católica y demás, y de los padres y de algunos padres de la iglesia, como Agustín de Hipona. ¿Qué pasa entonces? Que a modo de introducción, la teología del Antiguo Testamento debe mostrar el desarrollo de la revelación divina y debe hacerlo basándose en el estudio del texto veterotestamentario y debe unificar el estudio en torno al concepto del reino teocrático, que es la forma en la que yo y otros lo vemos. Vamos a ahora ver un pequeño repaso de la historia de la teología del Antiguo Testamento y cómo la abordaron muchos escritores y muchos autores de libros sobre teología. Introducción a la teología del Antiguo Testamento. La historia de la teología del Antiguo Testamento. Vamos aquí con los desarrollos tempranos. No hay evidencia de un estudio organizado de la teología bíblica en el Antiguo o Nuevo Testamento. La evidencia más antigua se encuentra en Ireneo,
quien reconoció la revelación progresiva de Dios. Más tarde, Agustín sugirió 5 periodos históricos de la revelación divina. Durante la Reforma, los temas eran básicamente soteriológicos y por esta razón, la teología bíblica como ciencia no se desarrolló en aquella época. En el siglo XIX, los inicios modernos de la teología bíblica se pueden trazar hasta John Philly Gabler, quien la describió desde la siguiente manera, como leemos aquí: las ideas religiosas de las escrituras en cuanto a hecho histórico para poder distinguir los diferentes tiempos y temas y de este modo diferenciar también las etapas en el desarrollo de tales ideas. Sin embargo, Gabler negaba lo sobrenatural y el primer trabajo conservador solo apareció hasta la Cristología del Antiguo Testamento de E.W. Heisenberg. Antes, George Lawrence Bauer publicó la primera teología veterotestamentaria y dividió la teología y antropología y cristología. Después aparecieron muchas otras obras sobre el tema, entre las que se encuentra el trabajo monumental de Gustavo Frederick Oller en 1873 al 1874. Tenemos también la historia de las religiones, que es la escuela de la historia de las religiones que continuó la tendencia del siglo XIX, que se basó en la teoría evolutiva de Darwin. Al aplicarle la evolución, la fe hebrea no era vista como una religión única, sino en relación con las otras religiones, porque todas evolucionaron a partir de una fuente común. Las similitudes entre el cristianismo, el judaísmo y el budismo y el hinduismo saltaban a la vista, según ellos. Así se evaluaba el Antiguo Testamento y su desarrollo histórico y no como revelación divina. De acuerdo con la Escuela de la Historia de las Religiones, la teología del Antiguo Testamento aceptaba las teorías de Wellhausen, quien negaba la unidad del Antiguo Testamento, pues relegaba las escrituras a libros individuales y varios autores a través de un periodo de tiempo. De este modo, el Antiguo Testamento se redujo a una colección de materiales del periodo separados y simplemente consistía en observaciones de los israelitas sobre muchas otras religiones paganas y diferentes. Lo que estuvieron en el estudio del Pentateuco que yo di en esa clase introductoria del Pentateuco, sabe que la teología de Wellhausen al día de hoy ha perdido total influencia. No tanto porque la otra postura, la postura más tradicional, no acepte que Moisés utilizó fuente para escribir el Pentateuco, porque es evidente que el libro de Génesis eh, narra acontecimientos antes de la vida de Moisés. Entonces, ¿cómo Moisés tuvo acceso a esa información? Se debe a través de las columnas del libro del Génesis, que es la Toledot. La Toledot es lo que dice el libro de la generación de, estas son la generación de. Si usted se fija, hay 10 columnas, esa palabra aparece específicamente 10 veces como columna en todo el Génesis. Por ejemplo, la, la generación de Adán, ¿verdad? Te la describe y luego te da un pequeño repaso sobre esos primeros seres humanos. Luego viene la generación de Noé y te da un pequeño repaso de la vida de ellos. La generación de Abraham y luego un espacio de la vida de ellos. La generación de Jacob y así sucesivamente lo va tratando progresivamente. Esas son la ancla en la cual está sustentado todo el peso histórico y narrativo del Génesis. Entonces es evidente de que esa genealogía no es que Moisés de la mente o se sentó y Dios le puso una película al frente y él empezó a escribir. Es evidentemente que no. En aquellos tiempos, eh, él tenía acceso a ciertas fuentes, a ciertos escritos, a ciertas tablas genealógicas que se utilizaba para tierra y para otros asuntos. Y es evidente de que Moisés tomó de las tradiciones que trajeron los israelitas en Egipto y que se quedaron con ella, más aquellas genealogías y puntos de partida que eran necesarios para ver tu linaje familiar. Entonces Moisés lo que hace es que toma, recopila y añade también pone de su parte también con respecto al libro de Génesis, pero es evidente que ya luego Éxodo
Número, Levítico, Deuteronomio son ya parte de la vivencia que él tuvo con Israel, y en esa parte él no necesitó de otras fuentes. Wellhausen lo que te dice es que, bueno, el Génesis tiene varios materiales, que son uno del año 500 antes de Cristo, otros 700, otros 600, y así sucesivamente, y eso al día de hoy, por la complejidad del Pentateuco, es totalmente insostenible. O sea, el problema no está en si se utilizaron fuentes, sino en la naturaleza de esa fuente. Además de eso, hay un problema también con el tema de la teoría de la evolución, y es el hecho de que el cristianismo no pudo haber evolucionado por el hecho de que tiene principios que son contraevolutivos, que son contrarios a los principios básicos de la biología evolutiva. Por ejemplo, en el caso de un cristiano católico que se abstiene de casarse y de la reproducción, que es punto fundamental de la teoría evolutiva para la perpetuidad de la especie. Sin embargo, tú tienes una especie aquí que se está negando a reproducirse por una idea que él se inventó de su mente. También tú tienes en el caso del judío que sacrificaba el mejor animal que tenía, en lugar de comérselo, se lo sacrificaba a una idea imaginaria que él se inventó. Usted se pregunta para qué la selección natural preservó esas costumbres, esas características que son contrarias a los principios que llevaron a esa especie a desarrollarse al punto que está hoy en día. Son respuestas, son preguntas que realmente no tienen respuesta, son cuestiones. El origen de la religión mediante la evolución es totalmente un laberinto que usted no va a parar en ninguna parte. En ninguna parte. Además de eso, de que el hombre tiene ciertos comportamientos que no se ven en la naturaleza. Por ejemplo, cuando la Amazonas se está quemando, es un ejemplo básico, no lo tomé literal, voy a mencionar animales que no necesariamente viven allá, poniendo un ejemplo. La Amazonas se quema. Usted ve a un león buscando los monos para salvarlo. Usted ve a los monos buscando otro animal para salvarlo, que no sea su propia criatura. Su propia criatura, que pueda haber otro y no lo rescata. No. Sin embargo, tú ves al hombre, que el hombre va, apaga el incendio del Amazonas. Sí, sabemos que la maldad del hombre también lleva a incendiar. No vamos a quitar ese elemento. El hombre también es malo. Pero en su gran mayoría, esa bondad interna lleva a que se apague el fuego, a que se rescaten las otras especies de animales, en lugar de dejarlo que se quemen y luego comértelo, como haría cualquier otro animal, y como sucedió también, por ejemplo, con los dinosaurios en la era mesozoica, que todos sabemos que los mamíferos comenzaron a tener ese gran tamaño y esa predominación en el mundo fue luego de la extinción de los dinosaurios que ellos pudieron crecer hasta ese punto. Y los dinosaurios sirvieron tanto para combustible, que nosotros utilizamos hoy, como también para comida de esos pequeños depredadores en aquel tiempo. Era lo natural. Sin embargo, el hombre apaga el fuego, rescata a los animales, lo cura y luego lo suelta en lugar de comérselo. Entonces, ¿de dónde le viene ese sentido ético? Al día de hoy eso también sigue siendo un laberinto. Entonces, ligar a la evolución con la religión como tal es una tarea imposible al día de hoy. Ok, sigamos. La escuela de la historia de la salvación. Como reacción al enfoque humanista aplicado a la Biblia, apareció la escuela de Helchi. Wow, nombre un poquito complicado. Es Helch Chite, la historia de la salvación, que buscaba enfatizar la actividad de Dios en la historia. J.C.K. von Wolfman y otros teólogos examinaron el Antiguo Testamento y notaron el desarrollo progresivo de la salvación. El énfasis de esta escuela estaba en el ministerio de Cristo durante la primera venida y en la consumación de este ministerio en su segunda venida. Tal escuela tenía fortalezas y debilidades. Su fortaleza radicaba en el entorno de la revelación divina, su debilidad en el rechazo de la inspiración de las Escrituras, y aceptaba algunas perspectivas de la alta crítica, perdón, de la alta crítica. Dicha escuela tuvo considerable influencia hasta el siglo XX. Luego del siglo XX se vino abajo. Ok. La neo-ortodoxia. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo un viraje en la teología del Antiguo Testamento. Las razones fueron las siguientes, tres en específico. Una, la pérdida general de la fe en el naturalismo evolutivo. Dos, la reacción contra la convicción de que la verdad histórica solo puede alcanzarse a través de la pura objetividad científica.
y que tal objetividad es en efecto alcanzable. Y 3, en la tendencia de un retorno a la idea de la revelación de la teología dialéctica neortodoxa. Las teologías veterotestamentarias escritas al comienzo del siglo XX reflejaban la reacción contra el humanismo científico, así como la aceptación de la subjetividad de la neortodoxia. La teología del Antiguo Testamento de Koning rechazaba la teoría de Wellhausen, pero tenía otros defectos. Heisfeld siguió el pensamiento de los historicistas al negar la actividad divina, aunque enfatizó la naturaleza subjetiva de la fe del teólogo al encontrar a Dios. Eichrodt rechazó la teoría de Heisfeld, aferrándose a la teoría histórica de Gabler, pero enfatizó también la naturaleza subjetiva del estudio. Aunque la neortodoxia llevó en general a una actitud más seria hacia las escrituras, aún reconocía muchos aspectos de la alta crítica, incluyendo la negación de la inspiración verbal y plenaria, que se busca en las últimas 3 clases de bibliología donde trato eso, incluyendo la inspiración verbal y plenaria. Adicionalmente, las teologías veterotestamentarias escritas bajo la influencia neortodoxa enfatizaron el elemento subjetivo, dejando de lado la objetividad en su enfoque de las escrituras. Vamos a un punto aquí que se trató en el punto 2 de la neortodoxia. Ese cientificismo de que tú solamente puedes, que y lo veo en comentarios muchas veces que me lo ponen a mí y que he visto que lo ponen en otras páginas también, de que solamente se puede creer en lo que está científicamente comprobado, es una falacia. ¿Por qué? Porque si eso, vamos a tomar esa premisa como verdad, esa premisa al mismo tiempo no puede demostrar que es científicamente comprobable. Es decir, esa declaración no es científicamente comprobable. Entonces se autodestruye a sí misma. Eso es lo que se llama el cientificismo. El conservadurismo. Al comienzo del siglo XX, el seminario de Princeton era el líder en la teología conservadora. De su escuela llegaron algunas de las obras importantes sobre el Antiguo Testamento, principalmente la teología bíblica de Gerhardus Voss. Otros hombres de Princeton como William Henry Green, Robert Dick Wilson y B.B. Wakefield también hicieron importantes contribuciones. Más recientemente, las obras de O.T. Ellis y de E.J. Young del seminario de Westminster han aportado importantes estudios teológicos veterotestamentarios. Charles Riley, del Seminario Teológico de Dallas, también ha escrito una notable teología del Antiguo Testamento, Las bases de la fe premilenial, donde se ve la unidad de los pactos incondicionales de Dios con Israel, que no es lo mismo que esos pactos teológicos que introduce la teología del pacto, de pacto de obra, pacto de gracia y pacto de redención, que no está en explícito en las escrituras y que hay que imponerle una teología previa y luego inferirla a través de alguna palabra u otra. Pero los pactos de la Biblia son el pacto noético, el pacto sinaítico de Dios con el pueblo de Israel cuando entrega la ley, creo que es. También tenemos el pacto davídico, el pacto abrahámico, el nuevo pacto. Tenemos algunos pactos que es importante estudiar y nosotros ir viendo, por ejemplo, cómo esos pactos se relacionan entre sí. Ahora, hablemos un poco de la teología del Antiguo Testamento y su método. Antes que nada, le voy mandando un saludo a todos los que se conectan. Le agradezco enormemente. Si usted puede, si está dentro de su alcance, usted le puede dar un me gusta al video y eso ayuda a que el video se siga recomendando y que el video pueda llegar a más personas también que quizás necesiten esta clase. Son clases introductorias, sencillas, para que usted no se complique tanto y pueda tener lo sustancial, sin tanto relleno de conceptos que muchas veces lo introducen, que son buenos para lo técnico, pero no tanto para lo
para una persona que se está introduciendo en este mundo y va dando pasitos. Y es que realmente, lamentablemente, no hay consenso en cuanto a la metodología de la teología del Antiguo Testamento. En los 2 siglos pasados se produjo una considerable diversidad de desarrollo de una teología del Antiguo Testamento. Y lo que le voy a mostrar a continuación son los siguientes enfoques que se han usado. Quizá no tan exhaustivo, pero sí son ilustrativos y le pueden ayudar a usted para que usted más o menos tenga una idea sobre los distintos métodos que se han utilizado para poder adentrarse, para poder entrar en lo que es una teología del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver algunos de esos enfoques y algunos de esos métodos. El método dogmático y didáctico. El término dogmático se relaciona se relaciona este método con la teología sistemática o dogmática. Sigue la estructura de Dios, hombre, salvación, como la utilizó por primera vez George Lawrence. George Lawrence Bauer en 1796 y más recientemente R.C. Denton. Este declara que la afirmación más básica de la religión veterotestamentaria es que Yahvé es el Dios de Israel e Israel el pueblo de Yahvé. El método genético progresivo. Este enfoque señala la revelación de Dios en eras significativas de la historia veterotestamentaria y se centra particularmente en los pactos de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés. Este método empleado por Chester Lehman, quien derivó el método de su maestro Gerhardus Voss. Lehman declara que descubrió que la línea divisoria más fundamental de la revelación divina se centra en los diferentes pactos que hizo Dios con el hombre. Mi plan será considerar individualmente y en orden los pactos de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés y a través de Cristo. Que toda la enseñanza se centre en tales pactos se considerará en relación con los mismos pactos. Estos pactos tienen relación entre sí. ¿Por qué? Porque el pacto de Noé, ese pacto noético, lo que habla de la estabilidad del planeta Tierra como tal, ¿verdad? Durante generaciones. Entonces se relaciona con el pacto abrahámico, que es prometerle una tierra, ¿verdad? A su descendencia, a su descendencia y que ella sea luz para las naciones y que a través de eso las otras naciones se acerquen a Dios. Y además de eso tienes el pacto de Moisés, que es cuando Dios da la ley, ya ahí tú tienes el mundo estable, un pueblo el cual iba a recibir una gran tierra, iba a tener su constitución de la cual derivarse. Ahí hay que añadirle a través de Cristo el pacto davídico que ibas a tener ese rey para ese pueblo, esa tierra, ¿verdad? Y luego entonces el nuevo pacto que era la obediencia interna de ese pueblo a ese rey que Dios iba a establecer. Es una forma en la cómo se puede relacionar todos esos pactos en sí. ACERO también sigue este principio básico, aunque se le incluye en la siguiente categoría que vamos a tratar a continuación. Lehman también reconoce ideas de Gustavo Oller y R. Clements, también de la Universidad de Cambridge, también podría considerarse dentro de esta categoría. De todo lo que vamos a ir presentando, hay elementos, hay puntos que sí tienen cierto grado de veracidad que tú puedes tomarlo, pero siempre hay un punto débil que es la razón por la cual uno lo rechaza. El método de corte transversal. Este método fue desarrollado por Walter Eichrodt en la década de 1930, al sugerir que el pacto era el centro del Antiguo Testamento. Del estudio veterotestamentario, él se apoya en la naturaleza histórica del Antiguo Testamento y se desarrolla su teología al hacer un corte transversal a través del proceso histórico con el cual deja al descubierto la estructura interna de la religión. A partir del principio del pacto, Eichrodt desarrolla 3 categorías principales de Dios y pueblo, Dios y el mundo y Dios y el hombre, para mostrar el desarrollo del pensamiento y la institución. El teólogo holandés C. Briesen sigue una tesis similar
cuando establece la comunión como el centro del estudio veterotestamentario. El énfasis está en la unidad del Antiguo Testamento. Walter Kaiser también ve la unidad del Antiguo Testamento centrada en la promesa, la cual contribuyó conscientemente todo escritor del Antiguo Testamento. El método tópico. John L. Mackenzie desarrolla una teología del Antiguo Testamento sin tener en consideración el Nuevo Testamento. Encontrarse con otras teologías del Antiguo Testamento que intentaban ver una relación entre los dos en contraste. Mackenzie escribe como si el Nuevo Testamento no existiera y concuerda con Harnack y Bullman, quienes al parecer declararon que el Antiguo Testamento no es un libro cristiano. Mackenzie desarrolla su teología veterotestamentaria alrededor de la experiencia de Israel con Yahvé. Al reconocer que no toda experiencia tiene igual valor, es selectivo cuando determina qué incluye en su estudio, pero enfatiza la totalidad de la experiencia. Es que la totalidad de la experiencia es importante. Otras obras se ajustan a esta categoría, que son las estructuras teológicas básicas del Antiguo Testamento de George Forel, el antiguo esbozo de la teología del Antiguo Testamento también. Mira, este punto tiene algo que a mí me llama mucho la atención y es el estudio del Antiguo Testamento como tal. Y es que nosotros lamentablemente hemos visto el Antiguo Testamento como únicamente sombra y es solamente el Nuevo Testamento y claramente no es así. Lo que era sombra en el Antiguo Testamento era simplemente el ritual de la ley, el sistema sacrificial de la ley. Eso era una sombra de lo que había de venir. Y algunos otros elementos ritualistas. Pero el Antiguo Testamento se puede parar él mismo sobre sus pies y es necesario estudiarlo a profundidad para usted poder tener una mayor comprensión de cuál era el pensamiento judío de aquel tiempo y también para usted no malograr el texto y no hacer anacronismos semánticos como hacen muchísimas veces. Por ejemplo, hay personas que creen que la palabra hijo de Dios en Génesis 6 se refiere a la persona que obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque dice en Juan, que no tiene nada que ver con Génesis, que a lo que creyeron, a lo que obedecieron, a lo que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces dicen, no, mire, tú ves, hijos de Dios son los que creen. Entonces aquí, hijos de Dios son los que creen. Señor, en el Antiguo Testamento a nadie se le llamó hijo de Dios más que a los ángeles. Estudiese eso. No, eso no hay que discutirlo. Búsquese el Antiguo Testamento como tal y a qué le llamaban hijo de Dios. Entonces es necesario ver la comprensión, cómo lo entendían ellos el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito para un pueblo en específico, en situaciones específicas, y usted tiene que entenderlo como lo entendieron ellos, los destinatarios. Nosotros hoy en día tenemos teólogos de mucho renombre, personas reputadas, personas que son muy buenos, excelentes maestros que yo le escucho, los consumo porque son excelentes. Pero sin embargo, ellos dicen que el Nuevo Testamento hay que, digamos, reinterpretarlo a la luz del Antiguo Testamento, hay que reinterpretarlo a la luz del Nuevo Testamento. Y esto haría un canon dentro de otro canon, como dice Walter Kaiser. El Antiguo Testamento tiene claridad y perspicuidad en sí mismo. Es verdad que no todos los conceptos están desarrollados, pero sus bases están. Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento seriamente en su contexto histórico y que entendió el pueblo al cual se le escribió. Ya para un estudio más general, pues bueno, usted toma el Antiguo y el Nuevo Testamento y va haciendo, por ejemplo, un estudio sobre el pecado, cómo se ve en el Antiguo Testamento, cómo se ve en el Nuevo y cómo se relacionan. Pero es necesario que se estudie el Antiguo Testamento como tal, en sí mismo, en su contexto. Es totalmente necesario. Por eso que nosotros tenemos hoy en día muchas personas, lamentablemente, malogrando el libro, por ejemplo, el libro de Eclesiastés. No, perdón, de Cantar de los Cantares. ¿Qué te dicen de que eso habla de Cristo y la iglesia? ¿Realmente eso habla de Cristo y la iglesia? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. ¿A qué se debe esa interpretación? A un bendito prejuicio en los tiempos de los padres de la iglesia, donde ustedes saben que la iglesia católica tiene ciertas
No pasa nada con los católicos, no hay enemistad con ellos. Yo, por lo menos personalmente, a mí no me, yo no me tengo que unir a controversias innecesarias. eh, pero todo el mundo sabe que ellos tienen su postura sobre el casamiento entre los obispos y demás, y así sucesivamente, que viene de alguna tradición. Entonces, al ellos leer el libro de Cantar de los Cantares, lo alegorizaron diciendo que se refería a Cristo y la iglesia. Pero realmente no, eso habla de Salomón y su novia y su doncella, su joven. Sí, hoy en día nosotros tenemos reformados que parece que ignoran que esa interpretación viene de una tradición católica que no tiene nada que ver con el contexto histórico del libro, poniendo que si tú no ves a Cristo y la iglesia en Cantar de los Cantares, pues Cristo está velado para ti. ¿En serio? O sea que cuando Salomón habla de que los senos de la mujer son como una vid, y así sucesivamente, y que él se iba a asumir a las matas y iba a comer de su vid, todo el mundo sabe lo que, de su uva, todo el mundo sabe lo que Salomón está diciendo ahí. Entonces, no satanicemos, señores, lo que es cotidiano y es normal y lo que Dios estableció para el hombre, en su orden correcto, en su pacto de unión con su esposa, ¿eh? Pues no estoy hablando otra cosa. Entonces, dejemos de estar inventándonos cosas que no están en las escrituras, por el amor a Dios. Cantar de los Cantares es un libro escrito por Salomón, es una poesía de amor a su esposa. Dice que se van a ir al campo y ahí van a hacer el amor y iba a mostrar su amor. ¿Qué usted cree que estaban haciendo? Entonces, ¿por qué tenemos que malograr el texto del Antiguo Testamento? ¿Por qué tratamos tan mal el Antiguo Testamento? Con tanta riqueza y tanta profundidad que tiene el Antiguo Testamento. No es justo. El método diacrónico. Este método es de Gibbon Ra, quien escribió una teología del Antiguo Testamento en 2 volúmenes y dice que la teología veterotestamentaria se debe renarrar. El querigma o confesión de Israel del Antiguo Testamento, aquella que la nación de Israel declaró en su contexto histórico, no obstante, no se refería a la historia factual, sino a la interpretativa. La renarración no se basa en declaraciones de fe, era acto por las cuales el pueblo expresaba conciencia con su relación con Dios. Von Rapp no encontró un tema central en su teología del Antiguo Testamento, pero se conformó con narrar lo que dice el Antiguo Testamento acerca de su propio contenido. El método de la formación de la tradición. Harmut, Harmut Yisi desarrolló una teología del Antiguo Testamento que se debe entender esencialmente como un proceso histórico de desarrollo. No hay ni teología cristiana ni judía en el Antiguo Testamento, sino una teología del Antiguo Testamento a la cual llegó por medio de una formación de la tradición del Antiguo Testamento. Yisi vio la relación y unidad entre los dos testamentos de forma tal que el Nuevo Testamento se consumó al Antiguo Testamento y lo llevó a su culminación. La unidad de los textos, de los testamentos, había de encontrarse en el proceso de la tradición, que era común a los dos. El Nuevo Testamento debía de verse como una meta del como una meta, como la meta del Antiguo Testamento. Debe este punto de vista, Gysi, al igual que Von Ra, no vio, desde este punto de vista, Gysi, al igual que Von Ra, no vio un tema común o un punto central en el estudio del Antiguo Testamento. Peter Stumacher, perteneciente también a la Escuela de la Formación de la Tradición, defendió el Evangelio de la Justificación de Cristo como el punto central. El método temático dialéctico propuesto por Bruggemann ve un punto muerto en la metodología del Antiguo Testamento y ha propuesto una relación dialéctica y temática citando las obras de Terrien, Westermann y Hayson, donde cada uno usa un sistema dialéctico, un proceso de razonamiento que busca resolver conflictos entre ideas opuestas. Por ejemplo, Terrien defiende la realidad de la presencia de Dios como el centro de la fe bíblica. Todo lo demás está sujeto a ella. Tal como también proporciona la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la dialéctica empleada por Terrien es estática es ética y estética.
El aspecto ético de la dialéctica se presenta en los materiales históricos relativos a los pactos estéticos y a los pactos y los estéticos en los materiales sapiensales y en los salmos. El método de la nueva revelación bíblica. Breval Chill, que ha hecho un llamado a una nueva teología bíblica que vaya más allá del método histórico crítico que exalta la razón humana como última autoridad y trata la Biblia como cualquier otro libro, que eso viene a través de la época de la Ilustración, que subyace en la mayoría de teología veterotestamentaria. Sugiere abandonar el método histórico crítico, rechazando la escuela de la historia de las religiones, y propone tesis como el canon de la Iglesia del Nuevo Testamento. Sugiere que el método normal para hacer teología del Antiguo Testamento es tratar el texto bíblico en su forma final, es decir, a la luz del Nuevo Testamento. La teología del Antiguo Testamento, canónica y múltiple, Hassel propone, o Geisel, propone algunas cosas esenciales que deben incluir el estudio de la teología veterotestamentaria. Son varias. Uno, la teología del Antiguo Testamento debe ser una teología del Antiguo Testamento canónico. Es diferente a la historia de Israel o del concepto de la historia de las religiones. Hassel o Geisel está en contra de un centro o concepto clave en la teología del Antiguo Testamento. Más bien aboga por proporcionar explicaciones e interpretaciones resumidas de la forma final de los escritos y bloques de escritos del Antiguo Testamento que permitan la emergencia y revelen la relación mutua de temas, motivos y conceptos. El número 3 es seguir un enfoque múltiple que permita a los libros individuales y a los bloques de libros existir lado a lado con sus énfasis variantes. El número 4 es seguir una secuencia histórica de la fecha del origen de los libros veterotestamentarios. El 5, presentar los temas longitudinales del Antiguo Testamento tal como emergen de las teologías y de los libros o de grupos de libros. Al examinar los diferentes temas longitudinales para descubrir la relación entre ellos, la teología del Antiguo Testamento debe verse como una parte de un todo y en mayor relación con el Nuevo Testamento. La promesa como tema, que es la parte de Walter Kaiser. En la popular y evangélica teología del Antiguo Testamento, Walter Kaiser se ve la unidad del Antiguo Testamento alrededor del tema de la promesa. Kaiser desarrolla una teología veterotestamentaria basada en la exégesis de las Escrituras y para ello usa la propuesta del pacto abrahámico en Génesis 12 del 1 al 3, donde se le promete una gran tierra, nación y pueblo, donde Dios aparta un pueblo especial para él. Esto se ve en la frase: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, una fórmula mencionada en total como 120 o parcialmente 125 veces en el Antiguo Testamento. Este tema se desarrolla en el establecimiento de Israel como el pueblo de Dios en la era mosaica, la promesa del Mesías en la era davídica y la promesa del reino futuro en la era profética. Así de malos somos nosotros que Dios tiene que repetirnos las mismas cosas que Él ha hecho por nosotros tantas veces y ni siquiera así nosotros entendemos. El designio de Dios como tema. Otro enfoque evangélico es reconocer que el designio de Dios es una clave del contenido del Antiguo Testamento. Martens construye su tesis sobre la exégesis de Éxodo 5 del 22 al 6:8 y extrae 4 conclusiones básicas que reflejan la teología del Nuevo Testamento. En primer lugar, es el designio inicial de Yahvé para su pueblo en la liberación. El 2 es el designio de Yahvé en formar una comunidad piadosa. El 3 es la intención de Yahvé es que haya una relación continua con su pueblo. El cuarto es la intención de Yahvé para, para con su pueblo es que disfrute la buena vida. En cuanto a esta buena vida, Martens indica que Dios dio a Israel a la tierra que fluye leche y miel, una tierra placentera que simboliza la vida abundante en comunidad con Yahvé bajo condiciones ideales. Entonces tenemos una identificación de la teología del Nuevo Testamento. La identificación de la teología del Nuevo Testamento.
En una teología del Antiguo Testamento deben verse, deben ser evidentes varios elementos. Por ejemplo, el primer elemento es que si se le va a hacer justicia al texto bíblico, se necesita una doctrina de la inspiración de las Escrituras. No puede hacer un examen verdadero del texto si el hombre no se sienta a juzgarlo según el criterio de la razón humana. La teología del Antiguo Testamento debe hacer hacer un partícipe a la exégesis del texto bíblico por medio de la aplicación de los principios hermenéuticos apropiados, permitiendo con ello que el texto hable por sí mismo. Esto produce un estudio inductivo en lugar de uno deductivo. La teología del Antiguo Testamento se construye sobre la premisa de la revelación progresiva. A través de la exégesis se descubre el progreso de la revelación de Dios en la historia. El punto número 4. La teología del Antiguo Testamento examina las diferentes eras, en particular cómo muestran los pactos que Dios hizo con sus mediadores o a través de sus mediadores, para descubrir cómo se ha revelado en la historia bíblica. La teología del Antiguo Testamento, que es el punto 5, debe discernir una unidad en las escrituras. La revelación del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo ha dado de sí mismo, ha dado de sí mismo, debe reflejar un propósito supremo y consumador por el cual se glorifique. Tal unidad se encuentra en el concepto del reino. Y es el tema que yo le vengo explicando, de que para mí es el tema unificador de toda la Biblia, de toda, el reino. Los profetas profetizaron sobre un reino. A Abraham se le prometió una nación, ¿verdad? Que iba a tener posesión, iba a ser la luz de las naciones, junto, que él iba a encabezar un hijo de él mayor, que es Cristo. También, por ejemplo, nosotros vemos a David que se le promete en el pacto, también un descendiente de él que iba a venir a reinar. Y los profetas solamente iban profetizando con mira a eso. Entonces, es mejor ver la unidad, el centro o principio temático del Antiguo Testamento en el concepto del reino de Dios. Esa es mi postura. Este tema se puede ver en el mismo comienzo del Génesis hasta la palabra concluyente de los profetas. Las escrituras indican que Dios ha dado a conocer y da a conocer su voluntad en la tierra a través de mediadores. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos los padres por medio de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, siempre hay un mediador, el cual va revelando la voluntad de Dios. En cualquier punto de la historia, entonces, comenzando por Génesis, Dios rige su reino de mediación en la tierra a través de agentes señalados. Adán fue el primer mediador del reino de Dios en la tierra. El Mesías será el mediador final. Desde el comienzo era el propósito de Dios para con el hombre que éste gobernara la creación. El hombre era el rey de la tierra. Tras la caída del hombre, Dios comenzó a obrar en la restauración del reino humano en el mundo. Y siempre concluía en fracaso, fracaso y fracaso. No de Dios, sino del hombre y de su pecado. Y por eso es que Dios baja a él mismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo baja a él mismo y tiene que reinar para, para gobernar y para vencer donde el primer Adán falló. Los pactos incondicionales del Antiguo Testamento son importantes y además apuntan hacia un reino como el centro de la teología veterotestamentaria, tal y como yo le vengo diciendo. Vamos a ver aquí un poquito sobre el tema unificador de las escrituras a través del reino, el tema unificador, ¿verdad? La identificación de la teología del Antiguo Testamento. Vamos aquí, vamos a chequear aquí. El mediador, mandado del mediador. Aquí dice, Adán me dio el mandato del reino teocrático sobre la creación. El hombre debió obedecer a Dios y someter a la naturaleza y la vida animal. Me dio, en la época de Noé, me dio el reino teocrático por medio de la administración de la justicia. Noé instruyó la pena capital como reconocimiento de su santidad, de la santidad de la vida. Abraham, el padre de la nación a través de la cual Dios administra el reino al mundo, perdón. El número 2, recibió el pacto abrahámico en el cual se le prometía prosperidad,
posteridad y bendición. Moisés e Israel, la voluntad de Dios se reveló a través de la era mosaica, de la ley mosaica. Dios era el rey, Israel el súbdito, la ley mosaica era la constitución del reino teocrático. Israel medió la verdad de Dios ante las naciones por medio de la ley mosaica. Y acordémonos que Cristo viene, pondrá su pie sobre el monte de los olivos y Cristo va a reinar desde Jerusalén para el mundo. David también, que en la época de David, me dio el mandato divino en la tierra durante la era davídica. Recibió el pacto davídico que al anticipar el reinado del Mesías prometía una dinastía, un reino, un trono y un reinado eterno, todo en uno. Por eso tenía que ser Dios que viniera a reinar directamente. Cuando los reyes, por ejemplo, apostaron, Dios se levantó profeta, apostataron, Dios se levantó profeta como mediadores de su reino teocrático. Los profetas tenían un pasaje doble, un mensaje doble, la exhortación al pueblo a obedecer la ley mosaica en el reino teocrático, profetizaban sobre la forma final del reino, el reino milenario del Mesías, que eso es lo que yo creo que anuncian los profetas del Antiguo Testamento y muchos otros pasajes también del Antiguo Testamento, aunque también tenía elementos que eran terrenales y que también reflejaban la esperanza de ese pueblo que estaba en cautiverio y muchas veces oprimido por otros pueblos. Isaías vio al Mesías sufriente como fundamental para el reinado futuro del Mesías. Jeremías anunció el nuevo pacto, la base sobre la cual Dios bendeciría al pueblo de Israel en el futuro. El nuevo pacto anticipaba a Israel como un pueblo regenerado en el reino futuro. Ezequiel tuvo la visión de la adoración restaurada en el reino futuro. Daniel vio el Mesías, vio que el Mesías destruía todos los reinados terrenales y establecía el reino milenario, el reinado milenario de él sobre la tierra, que es la postura que abraza el premilenialismo futurista, que es mi postura y la de muchos otros también. En el pacto, por ejemplo, abrahámico, Dios llamó a un hombre a través del cual traería la redención bajo el pacto palestino a Israel. La descendencia de Abraham le fue prometida una tierra donde Dios lo bendeciría. No obstante, esta bendición se consumaría por medio del Mesías, un descendiente de Abraham y rey de David. Y del rey David, perdón. Más aún, la bendición sería posible a través del pueblo regenerado como fue prometido en el nuevo pacto. Estos cuatro pactos forman el fundamento de la teología del Antiguo Testamento y en ellos se establece que Dios redimirá y bendecirá a su pueblo. La relación del énfasis de estos pactos se pueden ver en el siguiente diagrama que le voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la estructura de la teología del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenemos el pacto abrámico, tierra, simiente y bendición. A través de este tenemos el pacto palestino, que es tierra, a través del pacto davídico, que es simiente, y a través del nuevo pacto, que es bendición. ¿Te fijas cómo se unen todas entre sí? Como tienen ese ente unificador, y por eso es que tanto yo como otros entendemos de que el reino es el tema unificador de las escrituras como tal. Entonces, el énfasis en la teología del Antiguo Testamento es el siguiente punto y el último punto ya para terminar con este estudio. El énfasis en la teología del Antiguo Testamento. Antes de nada, les mando un abrazo a todos, les mando un saludo, gracias por los likes, gracias también por los comentarios, se le agradece enormemente, apoye compartiendo esta transmisión y siempre repito que si usted quiere una clase un poquito más compleja, más académica, más preparada y muchísimos otros videos a los cuales solamente usted va a poder tener acceso y unos pocos, tenga una suscripción especial en el canal. Eso me ayudará a mí, pero también lo bendecirá a usted, porque este material, como le había dicho, que está ahí detrás, es evidente de que requiere un costo y yo se lo pongo, luego que le hago el estudio, que se lo filtro, se lo pongo PDF para que usted pueda tenerlo. Entonces, todos esos materiales se van a ir compartiendo con un estudio serio y sistemático de las escrituras. Entonces, hablemos por último de el énfasis en la teología del Antiguo Testamento. Y es que la teología del Antiguo Testamento se puede resumir bajo el tema central del reino,
desde el comienzo de la historia, a través de los mediadores señalados, Dios administró su reino mediador en el Antiguo Testamento. No obstante, todas aquellas administraciones anticipaban el reinado de una mediación final, el milenio bajo el gobierno del Mesías. En particular, bueno, usted lo puede ver en Génesis 45, 9, 10 con Judá, que iba a venir Silo, iba a venir un gobernante a través de Judá, y a través de ahí se va desarrollando esa teología del reino. Los pactos incondicionales, por ejemplo, en particular los pactos incondicionales veterotestamentarios, definen la naturaleza futura del reino milenario. Con el pacto abrahámico, Dios comienza el trato con un pueblo especial de Israel. Dios se le prometió la tierra en una posteridad de la que provendría el Mesías y un pueblo en el cual él reinaría y una bendición espiritual de la que, de la que el perdón formaría parte. En sus restos descritos del Antiguo Testamento, Dios se encarga de llevar a Israel a un lugar de bendición espiritual donde sea agente de Dios para bendecir las naciones del mundo. Ese es el propósito fundamental del llamamiento de Israel, que era que él iba a hacer luz a las naciones y que las naciones, a través de la bendición que Dios iba a dar a Israel, iban a unirse a ella, iban a glorificar a Dios a través de la bendición con Israel. Porque a Israel le fue dado el pacto incondicional mosaico como el pacto condicional mosaico como demostración de la santidad de Dios, su norma divina, quienes entrarán en comunidad con el Dios Santo también deberían tener el estándar divino de la santidad. Tal cosa se lograría a través del perdón prometido en el nuevo pacto, cuando Dios ya pone el Espíritu Santo dentro de ti y este te impulsa, te va estimulando a tú cada día más santificarte más e irte alejando del pecado. Los libros proféticos añaden los detalles adicionales como se lograría esto. A través de Isaías y Zacarías, no solo se describe el Mesías reinante, también se describe el sufriente a través del cual Dios daría el perdón. Varios libros proféticos detallan cómo será la era culminante cuando tras el retorno del Mesías la nación de Israel se arrepienta, sea perdonado y la tierra que le fue prometida sea restaurada nuevamente, que ellos no la tuvieron en toda la extensión y en todo el esplendor que Dios le había prometido. Las naciones del mundo también serán bendecidas en el programa de Dios para llevar a Israel, a los gentiles, a un lugar de bendición, el pecado continuo de la raza humana y la gracia de Dios para restaurar a la humanidad errante son temas continuos en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios le promete a David que por medio de un gran hijo suyo se inaugurará su reino futuro. En tan magnífica declaración que Dios promete a David que su dinastía de la cual provendría el Mesías nunca terminaría y que el reinado del Mesías sería para siempre. Pero usted se preguntará, por ejemplo, en un momento como este, ¿cuál es el propósito de todo esto? El libro de Zacarías es el que tiene la respuesta porque concluye con un énfasis apropiado, la santidad de Dios. El propósito de Dios al acortejar a su pueblo para que vuelva a tener comunión con él es darle la gloria a su propio nombre. Dios es santo y todo aquel que entre en comunión con él debe ser santo. El día que Dios sea adorado en su santidad por su pueblo regenerado y en un mundo restaurado será el reino milenario. Si usted no lo cree, por ejemplo, podemos leer un poquito. Le voy a leer Zacarías 14. Zacarías 14, que es una profecía que es un dolor de cabeza para el amilenialismo, hasta el punto de que Martín Lutero, que era amilenialista, evidentemente ellos no estudiaron escatología antes de para no ser un hombre de paja, pero decía que no tenía ni idea cómo abordar Zacarías 14. Vamos a leerlo por lo menos. El contexto es la venida del rey, de Dios, la venida del Mesías a la tierra, sea en su gran valle. Hay una guerra, Dios juzga a las naciones, el Mesías juzga a las naciones, lo derrota, ¿verdad que sí? Y entonces los que queden vivos tienen que ser súbditos del reino y tienen que ir a adorar en un día específico a, a Dios. Dice aquí, y morará en ella y nunca más habrá maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén
la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos las lenguas y se les deshará de la boca. Y acontecerá que en aquel día habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada, perdón, sigamos, perdón. Y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los muslos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que tuvieren en aquellos campamentos y de todo lo que sobrevivieren en las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, lo que sobrevivan de esa guerra contra Jerusalén, ¿verdad? Dice aquí, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Si la familia de Egipto, que es simbólico, es evidentemente habla de los gentiles, de las naciones que guerrearon contra Jerusalén, si ellas no viniesen, o sea, una representación ahí no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, y vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta será la pena del pecado de Egipto, el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día será grabado sobre la campanilla de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de las casas de Jehová serán como tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada. Y Jehová de los ejércitos y todo lo que se sacrificaren vendrán y tomarán en ella y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercaderes en la casa de Jehová de los ejércitos, o de Yahvé, o del Señor, o de Hashem de los ejércitos. Entonces, hasta aquí el estudio de hoy. Esperamos su comentario, en qué está de acuerdo, en qué está en desacuerdo. Y es necesario que estudiemos el Antiguo Testamento con mucha seriedad, con mucha entrega y con mucho peso, como el Antiguo Testamento lo merece. Entonces, dejen su comentario, dejen sus likes, se pueden suscribir, lo que gusten del contenido, y mañana seguimos con estos mismos estudios. Así que ya ustedes saben, la gracia de Dios muere en la vida de cada uno de ustedes.